Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer el capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, los versículos del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. En su lucha por mantener pura la fe en las iglesias, el apóstol Pablo escribió a los colosenses a que no se fijaran en otra cosa si no fuera a Cristo, solamente en Cristo. Ellos tenían, los colosenses, la tendencia de despistarse. Ellos tenían la tendencia a mezclarlo todo. Y a mezclarlo todo también, todas las cosas con Cristo. Ellos pues daban oído a filosofías extrañas, dice aquí el versículo 8, a huecas sutilezas de los hombres. Ellos también estaban, pues parece ser, tentados con la ley de Moisés, con guardar los ritos de la ley de Moisés que se habían dado en el Antiguo Testamento, como vemos también en los versículos 16 y 17, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O también, incluso, ellos parece que estaban inclinados a dar cultos raros, incluso culto a ángeles, como vemos en versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, y dice culto a los ángeles. Entonces vemos que había todo aquí un amasijo de cosas revueltas y también mezcladas con Cristo. Y todas estas cosas restan y roban la gloria de Cristo. Los colosenses se fijaban en estas cosas porque no tenían la mirada fijamente puesta en Cristo. Y esta mañana nosotros queremos poner nuestra mirada fija en Cristo. Esta mañana, sabemos todos, tras la predicación de la palabra, hemos de tener el bautismo de Iraya. Ella es un bebé, no sé cuántos meses todavía tiene, 8, 9, 9, bien. Ella no llega al año de vida y ya empieza a dar sus primeros pasos, agarrada de las manos, pero vemos ella, hasta donde yo sé, todavía no dice papá o mamá, no sé qué ella empezó a decir esta semana, ¿verdad? Sería también un poco precoz, con 9 meses decirlo. Entonces, bueno, a un niño tan pequeño, de 8 meses, incluso un mes, 2 meses, ¿por qué bautizarlos? ¿Por qué bautizarlo? Pues cuando no tiene uso de razón, cuando todavía no dice papá, mamá. Muchos no lo entienden. Muchos hoy día no entienden esto. Gente que son creyentes, creen en Dios, pero no entienden que se haga esto. E incluso pues dicen a veces cosas feas a los que sí bautizamos a niños a una tan temprana edad. Cosas feas en contra del bautismo de niños o contra las iglesias que lo celebran. Y bueno, pues antes que nada debemos decir que si nosotros bautizamos niños no es porque estamos siguiendo tradición de hombres, no es porque nos centramos en la autoridad de los hombres o en la autoridad de nuestra iglesia, sino que nosotros lo hacemos porque estamos firmemente convencidos de que la
Sagrada Escritura así lo enseña. Y no solamente pues lo enseña, sino que también lo ordena. En la Biblia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo llama santos a los hijos de los creyentes. Y eso aún en las familias donde solamente uno de los cónyuges sea creyente, ya le llaman a los hijos de este matrimonio santos. Y también la Biblia, en el libro de los Hechos, llama a los hijos de los creyentes, les llama hijos del pacto por el cual Dios daba las promesas de salvación a su pueblo, en el capítulo 3 de los Hechos. O también dice que Dios les da las promesas, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, en el capítulo 2 de los Hechos. Bien, pues si esto es así, que lo es, pues entonces, ¿qué impide que se les administre el bautismo por el cual ellos son solemnemente santificados para el Señor, y también por el cual a ellos se les administra solemnemente las promesas de gracia del Señor? ¿Bajo qué autoridad les decimos a los creyentes no si Dios les dice sí? Pero además de todo esto, tenemos que decir que en el texto que hemos leído encontramos también mayores y más poderosas razones para nosotros para el bautismo infantil, como vamos a ver. Pero sobre todo vamos a ver en este pasaje cómo se presenta a los creyentes y también a los hijos de los creyentes un Salvador perfecto. Un Salvador perfecto para que ellos también lleguen a ser partícipes de esta salvación perfecta realizada por Él. Esta es la enseñanza que podemos recibir entonces al considerar el texto que hemos leído aquí en el segundo capítulo de Colosenses, a partir del versículo 8. A ver pues también las divisiones principales. Y comenzamos pues viendo lo que se nos dice a partir del versículo 9. Nos enseña que Cristo es un Salvador plenamente divino. Es un Salvador plenamente divino. Cuando Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento por medio de apariciones o manifestaciones, pues a veces, ya digo, lo hizo por medio de apariciones y visiones. Una vez pues se apareció a Moisés en la zarza. Otra vez, cuando iba guiando a Israel en el desierto, lo hacía bajo columna de fuego durante la noche, y también pues, por la nube durante el día. También lo hizo pues, por medio de apariciones del ángel del Señor. El ángel del Señor, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, era también una manifestación de Dios, pero estas apariciones, estas manifestaciones, no tenían, por así decirlo, la realidad misma del ser de Dios, sino que Él se presentaba bajo esta forma, sirviéndose de esta forma. Y eso además solamente por un tiempo. Después dejaban de ser. Después ya no, la nube pues ya no aparecía más, o el ángel del Señor tampoco. Bueno, pues no es así con Cristo. Nos dice en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Es lo mismo, toda la plenitud de la divinidad. Dice primero pues que habita corporalmente en Cristo la plenitud de la divinidad. Y por plenitud de la divinidad pues es esto que estamos diciendo. Hemos de comprender el ser mismo de Dios. Su misma esencia, la misma esencia del ser de Dios. Pues vemos, el ser de Dios habita en Cristo. Podemos decirlo así, tiene morada en Cristo. Y fijémonos esta palabra habita. Este verbo está en presente. No era antes, hace 2000 años. Es todavía hoy. Habita la plenitud de la divinidad en
el cuerpo de Cristo corporalmente, por lo cual vemos que el cuerpo humano de Cristo, bueno, pues sigue siendo suyo y lo será para siempre. El Hijo eterno de Dios, como vamos a ver, se hizo hombre, tomó una naturaleza humana, un cuerpo humano, incluso también un alma humana, pero vemos que no fue solamente un cuerpo de prestado, por así decirlo, lo tomó para sí, es suyo. Sigue siendo el cuerpo con el cual Él vivió, y con el cual Él murió, con el cual Él fue también clavado en la cruz. Y también pues sigue teniendo las marcas de la cruz. Por eso dice en Zacarías capítulo 12, mirad aquel que traspasaron. Y también pues cuando se mostró a Tomás, le mostró las heridas y el costado traspasado de Jesús. Así, por lo tanto, sigue teniendo Cristo el cuerpo suyo, aunque por supuesto también glorificado. Y dice toda la plenitud de la divinidad. Y la divinidad es infinita, el ser de Dios es infinito. En el capítulo 8 de Primera de Reyes, cuando Salomón inauguraba, por así decirlo, el templo en Jerusalén, él oraba y decía que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Él es inmenso, Él es infinito. Bien, pues Él mora toda la plenitud de la divinidad en Cristo. Está en Cristo. Por lo cual vemos que no es una criatura más Cristo. No es tampoco un hombre más. No es un simple hombre. Él es el Verbo eterno. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el Hijo que estaba con el Padre desde toda la eternidad. Entonces vemos que era así, porque si no es absolutamente imposible que una criatura tenga toda la plenitud de la divinidad morando en ella. Así pues, vemos que Cristo es un Salvador perfecto, porque Él tiene pues todo el ser de Dios, en Él está pues la plenitud de la divinidad. Él es plenamente divino. No es un simple hombre más, no es un maestro más de religión, no es un profeta más, no es un hacedor de milagros más. Él, todo esto, pero Él era el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. No una criatura, ni siquiera la primera de las criaturas, como algunos dicen. Él, por supuesto, era humano y era perfectamente humano. Incluso en su estado de gloria, Él sigue manteniendo su cuerpo humano glorificado, pero era perfectamente divino y no estaba subordinado al Padre. Él, pues, como hijo, está, pues, sigue siendo, pues, tan Dios como el Padre y tan Dios como el Espíritu Santo. Si uno quiere gozar de Cristo y de su salvación, primeramente ha de creer en esto y ha de estar convencido de esto. Pues de ver que Él, Cristo, es plenamente divino. Él es Dios y que ha venido en carne. Y esto es algo fundamental para la fe. Si alguien no reconoce esto, que Cristo, el Hijo, ha venido en carne, nos dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, el versículo 3, quien niega que el Hijo ha venido en carne, ese es del anticristo. Y dice que no los sigáis, ni siquiera los saludéis, porque aquel que los saluda participa de sus malas obras, en la segunda epístola de Juan, en los versículos 7 y 9. Hemos, por lo tanto, de estar plenamente nosotros convencidos de esto en cuanto a Cristo, en cuanto al Hijo, para que nuestra fe sea verdadera según la palabra de Dios y no sea según nuestras opiniones o nuestros prejuicios o nuestras ideas. Pero bien, habiendo visto esto, vemos ahora a continuación que Él también, Cristo, es un Salvador perfecto, porque la salvación que Él nos da es perfecta también para los creyentes. Y nos dice el versículo 10: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estáis completos en Él.
Es como si dijera, estáis llenos, no os falta nada. A los creyentes, cuando estáis en Cristo, no os falta nada. No es por algo en nosotros, no es por lo que tú tienes, no es por lo que tú hayas hecho, no es por tus cualidades personales, no es porque tú has sido bueno o generoso con los demás, no es por tus virtudes, no es por tus muchas obras, porque tú sabes muy bien que por tus obras no vamos a ninguna parte. No es nada tuyo como tampoco es nada mío. Ningún mérito tenemos, nada que hayamos hecho nos va a hacer que estemos completos delante del Señor. ¿Por quién es? Por Cristo solamente. En Él, en Cristo, los creyentes están completos. Y en este pasaje, por lo tanto, nos sigue señalando a la persona de Cristo. Nos dice a continuación que Él es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza. Es decir, aquí está hablando de su autoridad. De su autoridad sobre principado, potestad. Aquí está hablando de ángeles. Y aquí pues es una referencia a lo que decíamos antes, que estos estaban tentados a dar culto a ángeles. Dice, ¡qué necedad! Si Él es la cabeza de los ángeles, ¿cómo vais a dar vosotros culto a los ángeles? Si Él tiene autoridad sobre todos los ángeles, ¿cómo vais a hacer eso, hombre? Así, por lo tanto, vemos que Él pues tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, por eso los creyentes, nos dice, estamos completos en Él. Y para considerar también que estamos completos en Él, hemos de pensar que no solamente, pues bueno, Él es divino en el sentido de que Él es el Hijo eterno, humanado, encarnado. Él también es el ungido de Dios. El ungido de Dios, porque el Padre puso el Espíritu Santo sin medida en Cristo. De hecho, el nombre mismo Cristo significa ungido, y aquí está hablando del Espíritu Santo. Y eso significa que Dios puso toda gracia en Cristo. Puso toda gracia en Cristo y sin medida. De esta manera, pues, bueno, los hombres, algunos pues tienen gracia de parte del Señor, otros, pero Cristo sin medida, infinitamente. Y de esta manera, pues, nos dice Efesios capítulo 1, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición está puesta en Cristo. Y nos dice también que de Él recibimos, Cristo, gracia sobre gracia. De Él recibimos toda gracia, porque Dios puso en Él toda gracia. ¿Estamos sin Dios en el mundo? Pues en Cristo habita la plenitud de la divinidad. Y Cristo vino al mundo a buscar y salvar a lo que se había perdido. ¿Nos falta sabiduría? Pues Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Somos débiles? Pues el Cristo es el poder de Dios. Nosotros estamos inmundos en nuestros pecados. Pues Cristo es la pureza misma. Cristo es el inocente y el santo de Dios. Nosotros somos culpables por nuestros pecados. Pues Cristo es el abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Él es quien ha obrado la justicia de Dios para todo aquel que cree. Así, por lo tanto, para toda gracia, para todo lo que nosotros queramos, necesitemos del Señor, pues tenemos a Cristo y hemos de buscarlo en Él. Así, por lo tanto, nadie puede recibir nada de Dios si no es en Cristo. Cristo es el único camino al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es el único mediador. En 2 de Timoteo nos lo dice el apóstol también bien claro. Leemos allí la palabra de Dios, nos dice que no hay otros mediadores. Dice que en el capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vemos, Él es perfecto. No necesita compartir su mediación con nadie, porque en Él, los creyentes, estamos perfectos. Si uno pues se siente
la necesidad, por así decirlo, de buscar otras mediaciones, eso significa que él todavía no ha comprendido que Cristo es un Salvador perfecto y que en él estamos completos los creyentes. No le hace falta a Cristo ningún mediador. Y si a nosotros nos hace falta es porque no lo hemos comprendido y no hemos experimentado ciertamente que Él es un perfecto Salvador, Él es un ungido. Ciertamente no hace falta compartir a Cristo nada de su mediación. En Él los creyentes estamos completos por su persona y también como vemos, por la salvación que Él obra. A partir del versículo 16, perdón, a partir del versículo 13 estará hablando de la salvación de Cristo, que estábamos muertos, que Él tomó el acta de nuestros pecados, el acta de las transgresiones que estaba en contra de nosotros, y la clavó en la cruz. Y de esa manera Él despojó a los principados y las potestades. Aquí está hablando, por lo tanto, de los ángeles que nos son contrarios, el diablo y sus sucesores, y los, dice, expuso a pública, los exhibió públicamente, es decir, los exhibió a vergüenza pública, a ignominia pública. Ya no tienen nada que decir el diablo y sus ángeles en contra de nosotros, de los creyentes, por nuestros pecados, porque Cristo, Él tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz, pagando Él el precio que merecen nuestros pecados. Una salvación, por lo tanto, también en su persona y en su obra. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ser partícipes? ¿Cómo somos partícipes de ella? Pues es de lo que nos trata aquí el versículo 11 y 12, cuando dice y habla acerca de la circuncisión. Sabemos que la circuncisión fue el rito en el Antiguo Testamento, la señal de las promesas de Dios a su pueblo. Entonces, bien, era lo que Dios había ordenado por medio de Moisés a Israel. Y como decíamos, había cristianos que en el tiempo de los apóstoles querían retener todavía la circuncisión. Querían retener la circuncisión. Lo vemos en Gálatas, ¿verdad? Lo vemos en la carta a los Gálatas. Y parece ser que aquí también, en Colosenses, porque ellos querían guardar también pues todos los ritos pues, de las celebraciones, de los días de fiesta, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, vemos que ellos sí querían guardar todavía la circuncisión en el Antiguo Testamento. Pensamos que esto no es una cosa tan rara ni tan extraña. Hoy en día hay muchos también que dicen ser cristianos y todavía pues guardan, ¿no? Pues según ellos, la circuncisión, porque a lo mejor son de origen judío o incluso de gente que no lo es, pero que entiende que sí, que tiene que ser circuncidado. Pero vemos aquí lo que nos viene a decir Pablo es que tanto la circuncisión como todos los mandamientos del culto, todos los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento que Dios dio, que fue dado por Dios, pero todo esto ha sido ya cumplido y realizado en Cristo. Eso fue dado para dar a conocer, para significar a Cristo y su salvación, pero que una vez ha venido Cristo ya no tienen más razón de ser, porque han sido cumplidos en Él. Y entonces Dios prometía en el Antiguo Testamento, por medio de estas cosas, pues las bendiciones, las promesas de salvación, pero ha venido Cristo y ha realizado esas promesas. Así, por lo tanto, aquello por lo cual Él lo prometía en el Antiguo Testamento ha sido ya cumplido, ya no hay más razón de ser. Es lo que nos está diciendo el versículo 17, todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquello es la sombra, pero la realidad es Cristo. Cristo ha venido. Entonces Él ha cumplido estas promesas. Estas cosas del Antiguo Testamento ya no tienen ya necesidad, ya no se tienen que realizar. Uno quiere mantener estas cosas todavía en vigor. Muy bien, pues entonces uno está negando que Cristo ha venido y ha cumplido pues la realidad de lo que se prometía.
Y entonces uno quiere mantener todavía hoy la circuncisión. Hombre, pues entonces te quedas con la sombra, pero no con la realidad. La realidad de la circuncisión, ¿cuál es? Lo que está diciendo aquí en el versículo 11, cuando dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vosotros fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces vemos esa circuncisión del Antiguo Testamento, pues venía a significar esa circuncisión no corporal, no hecha con la mano, espiritual, por la cual Cristo echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la antigüedad del Antiguo Testamento echaba el prepucio de los varones, pero esto era para significar que Cristo echa de nosotros el pecado. Él echa de nosotros la carne. Por lo tanto, aquí está hablando de una purificación, de una limpieza de los pecados. Está echando de nosotros el pecado. El pecado en Cristo es perdonado, pero también es purificado en nosotros. Entonces somos santificados de esta manera y somos hechos limpios de nuestros pecados. Y bien, pues entonces eso es lo que hace Cristo. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Pues vemos, dice a continuación, versículo 12: sepultados con Él en el bautismo. Vemos, ya no es la circuncisión, ya es el bautismo, siendo sepultados en Él. Podemos ver entonces el bautismo como un sepulcro. Vamos al sepulcro juntamente con Cristo. Pero claro, vemos, Cristo murió por los pecados. Entonces vemos, para echar de nosotros los pecados y la carne, para darnos el perdón de pecados. Pues bien, en el bautismo nosotros vamos a la muerte, por así decirlo, con Jesucristo. Pero vemos, es una muerte no física, no literal. Es una muerte en cuanto a nuestros pecados, en cuanto a nuestra carne, en cuanto a lo que somos por naturaleza. ¿Y eso para qué? Pues para vivir una nueva vida. Para vivir una nueva vida en Cristo. Para vivir una vida ¿de qué? De amor a Dios. Para vivir una vida de obediencia a los mandamientos de la palabra de Dios. Una nueva vida en Cristo, siendo transformado, siendo regenerado. Una nueva vida, en los caminos del Señor. Entonces, volviendo a lo que decíamos al inicio, algunos dirán: pues ¿por qué entonces a un niño, si no tiene todavía razón de ser? Por razón, él no lo comprende. Él no sabe nada. Y él no entiende nada de lo que se le hace. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no es mejor esperar a que él entienda algo? Pues bien, lo que decíamos al principio. Porque son hijos del pacto. Porque son hijos del pacto. Porque en el Antiguo Testamento Dios ordenó que se les diera a los hijos de los creyentes las promesas por medio de la circuncisión. Y en el Nuevo Testamento estamos en el mismo pacto. No es necesario que Dios nos lo vuelva a ordenar, porque ya está ordenado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Es el mismo pacto. Los hijos de los creyentes han de recibir, por lo tanto, las promesas de gracia del Señor, por lo menos la promesa de las mismas en el bautismo. Y si a ellos se les circuncidaba y no tenían conocimiento de ello, la falta de conocimiento ahora no es un impedimento para que ellos la reciban o no. Pero por supuesto que, además de que el Señor lo ordene, y esto ya es en sí mismo una razón, tendría que ser la definitiva, pero también vemos, hay más razones, porque al hacerlo así, se le está santificando, como decíamos, al Señor solemnemente. Se le está poniendo aparte del mundo. Son hijos de creyentes. Ya no tiene que vivir como uno más, porque no es uno más. No es uno más. Uno nace en una familia española o colombiana y, lo quiera o no, es de origen colombiano o español. Así, por lo tanto, uno nace en una familia de creyentes y, lo quiera o no, es eso. Él es hijo de creyentes
Y Dios le ha dado esas promesas. Dios lo ha aceptado. Son federalmente santos por tener padres en la fe. No son, pues, como los del mundo. No lo son. También, pues, para recordarles, cuando ya crezcan, entonces ya enseñarles la palabra del Señor. Y decirles, mira, tú has sido bautizado. Tú has recibido el bautismo cuando eras chico. Tú has sido, por lo tanto, santificado, es decir, entregado solemnemente a Dios por tu bautismo. No tienes que andar como los demás. No tienes que andar como los demás del mundo. Has de ser fiel al pacto, al Señor, ¿verdad? Has de ser fiel al pacto porque Él te da las promesas en el pacto. Vemos, no es solamente órdenes, no solamente deberes, que también lo son y son importantes, pero es que primeramente es una promesa de gracia. Primeramente es una promesa de misericordia para ellos. Es decir, que ya antes de haber hecho algo bueno o malo, y antes de pues incluso decir mi primera palabra, y antes de comprender las cosas, Dios ya me estaba declarando su amor, y ya Dios me estaba declarando su misericordia para mí por el bautismo. Y eso les despierta la fe. Es el medio para que depositen la fe en las promesas, y de esa manera sean partícipes, y de esa manera reciban lo prometido por el Señor. Antes, pues, de haber hecho nada, ya Dios lo estaba declarando solemnemente. Y esto, pues, mueve a creer, y de esa manera recibir esa salvación, que, como hemos visto, es perfecta, por ese glorioso Salvador Jesucristo, por su persona, por su obra y por estas promesas que Él nos da. El bautismo nos presenta a Cristo, nos presenta sus promesas, nos presenta los beneficios de Cristo. Y no solamente al bautizar, pues al niño se le presenta, sino que también se le administra, se le hace partícipe, aunque sea de una manera exterior, pero sí se le hace partícipe esta promesa. Entonces, si esto es así, ¿cómo algunos podrán decir todavía que esto no sirve para nada y que esto no es nada? Si es el sello de Dios que Dios pone a sus promesas para sus elegidos, ¿cómo esto va a no ser nada? No seamos arrogantes, sino seamos humildes ante el Señor, ni altivos, ni hablando mal o despreciando este sacramento, porque es la provisión de gracia que Dios ha dispuesto para nuestros hijos. Y no queramos ser más sabios que Dios, ni sigamos mejor las tradiciones de los hombres. No, es que mi iglesia no lo hace, porque es lo que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y nosotros todos, ante el bautismo de un niño, esto es también algo que podemos nosotros, pues, aprovechar para nuestra propia fe. Hemos, pues, de ver esto y decir, pues yo también fui bautizado, señores, yo también fui bautizado. Entonces decir, bueno, yo también he recibido el bautismo, yo también, por lo tanto, el Señor me ha declarado todas estas cosas. Bien, ¿qué estoy haciendo yo con las promesas de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo con el pacto del Señor? ¿Ando yo, pues, con el Señor conforme a lo que Él me ha prometido? ¿Ando yo fielmente en pacto con el Señor? ¿He sido yo verdaderamente sepultado? ¿He sido yo verdaderamente sepultado a mis pecados? ¿O ando todavía yo en ellos? ¿Voy pecando yo a mano alzada? ¿Voy siendo yo, pues, arrogante contra el Señor? ¿Aborrezco yo mis pecados? ¿Los detesto? ¿Siento yo vergüenza por mis propios pecados, lo que yo haya hecho en contra de los mandamientos de Dios? ¿Los detestas? ¿Los aborreces por entero? ¿Te humillas ante Dios porque son tus pecados y no de otro lo que tú has hecho? Bien, pues ahí está. Al ver ahora el bautismo, que nosotros todos nos preguntemos todo esto, para renovar también nosotros nuestra fidelidad al Señor, nuestra fe, incluso depositar
Si alguien no ha depositado por primera vez la fe en el Señor, pues hacerlo, depositar la fe en el Señor, arrepintiéndose uno de sus propios pecados y poniendo la mirada solamente en Cristo, en este glorioso y este perfecto Salvador, una salvación completa para nosotros, presentada por su palabra y sellada en el bautismo. Bien, pues que todos nosotros tengamos un corazón abierto a la palabra de Dios y que el Señor nos dé entendimiento para conocer a quién es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Amén.